Para que sobreviva en la actualidad, en la posmodernidad, ¿cuál es el rol que debe tener la iglesia? Yo no creo que la iglesia tenga que buscar la supervivencia. Inconscientemente le estamos asignando ese valor de, entre comillas, de supremacía. Ahora, fíjate que debemos darle como un giro, una dirección distinta. Entonces, no es tanto pensar en cómo sobrevivir, es como cristianos en general, es pensar en cómo realmente sanar y ministrar a un mundo. Uso el término ministrar, aunque es un término bien cristiano y no siempre lo uso, pero dentro de este contexto lo voy a usar. Cómo sanar y cómo ministrar más efectivamente a un mundo que clama por conocer ese amor, que clama por ser incluido, que clama por ser visto. Entonces, volviendo a tu pregunta, si queremos responderla en los mismos términos que me planteaste, si las comunidades de fe individuales en cada lugar anhelan y desean preservar su existencia, y no tanto relevancia, sino preservar su existencia como comunidades de fe, tienen que empezar a amar genuinamente sin condición, desprenderse de estructuras, desprenderse de formas y sobre todo de la teología que no sirve, que no funciona. Por más que le busquemos, siempre tenemos que encontrar una justificación. Creo que sería más fácil ser humildes y decir, honestamente, y no sé aquí qué tantas palabras puedo decir, buenas o malas, pero simplemente podemos decir, ¿sabes qué? La cagamos, o sea, no era así. No era así, no, nos equivocamos, pero siempre es un buen momento para recapacitar y comenzar a amar. Y creo que es la única cosa que puede funcionar. Nada más va a funcionar. ¿Crees que la iglesia debería seguir un modelo o un criterio, pautas a seguir para seguir siendo relevante en la política, en la cultura, en la sociedad? Ser, como Jesús decía, ser esa levadura en la masa. ¿Qué debería ser en ese sentido? Fíjate que en la denominación donde yo crecí, fuimos educados con un libro que escribió un profesor de una universidad cristiana aquí en Estados Unidos, que se llamaba La Iglesia de Cristo, aprendiendo a entender el modelo distintivo del Nuevo Testamento. Entonces, el autor hacía análisis de ciertas palabras en griego que decía, bueno, esto implica y apunta hacia modelo. Por lo tanto, si hay un modelo, hay una estructura, y qué coincidencia que ese modelo y estructura era mi denominación. Las demás no tenían ese modelo y estructura. Millones y millones de denominaciones. Imagínate, correcto. Qué bendecido salí de crecer yo en la única que tenía el modelo preciso y exacto. Con el tiempo me di cuenta que aún para una palabra en griego poseemos nuestro sesgo. Y a veces la vemos y queremos que signifique lo que yo creo que signifique porque va a sustentar mi creencia. Y a veces me va a chocar que no significa eso. Y la gente, y te voy a decir una cosa, el análisis de las palabras, cometemos el grave error en el mundo cristiano evangélico de analizar las palabras de la Biblia a partir de su gramática. La gramática es importante, pero lo que te va a decir lo que la palabra significaba es su contexto social, su contexto político, el contexto histórico. Eso, el uso de la palabra es lo que te va a decir. Pienso que la iglesia como tal, siempre en su naturaleza, fue diversa. Y lo vemos en los evangelios. El evangelio, el Jesús de Mateo, no es el mismo de Marcos, no es el mismo de Lucas, y menos el de Juan. Y estos textos son escritos en un contexto de comunidad. O sea que aún las primeras comunidades concebían a Jesús distinto. Y vivimos en una cuestión tan compleja que nos perdemos que la verdadera esencia de la experiencia de este Cristo está en eso, en el amor. La percepción y los formatos no son importantes. Nos enseñaron que sí, pero no son importantes. No son importantes. Los modelos que construimos para hacer iglesia no deben estar basados en la forma. No se trata de crear más shows y más presentaciones. ¿Son buenas? Sí. ¿Pueden ser motivantes? Pueden serlo. Pero no son lo más necesario. Entonces creo que la iglesia no debe preocuparse por una forma exclusiva, sino trabajar sobre su fundamento. Y el fundamento de la iglesia es hacer vida juntos, ser una comunidad que se ama con aceptación sin condiciones. Y a partir de ahí, simplemente vivir de forma orgánica lo que el Espíritu vaya guiándole a cada comunidad, intentando vencer a los enemigos más complejos,
porque como organismos vivientes, las comunidades de fe pueden desarrollar ego colectivo. Y ese ego colectivo puede dañar y romper el principio del amor. Y después podemos llegar a justificar el dolor infringido en nombre de Dios. Y es ahí cuando caemos en un problema grave, cuando hay abuso, cuando hay manipulación, cuando hay daño. Sermones en los que todo el tiempo se siembra culpa, vergüenza, tu identidad como pecador. Entonces, no existe una forma. O sea, más que concentrarnos en las formas, yo te diría, debemos operar en base al principio, al fundamento, a la naturaleza a la que pertenecemos. Te hago esta pregunta porque el otro día estaba escuchando una charla de un pastor con Lucas Magín, y es de Chile este pastor, Ulises Oyarzún, si no me equivoco. Oh, Ulises Oyarzún, sí, por supuesto. Me gustó el ejemplo que dio por el tema de las estructuras y todo eso, que es como un McDonald's que da la bajada desde, no sé, desde Norteamérica, y todas las iglesias, por más contexto cultural o sociedad que sea, se repite el prototipo de la iglesia. Y él dice que en Chile son más bohemios, más callados, más ceremoniosos, y lo invitaron a predicar a Brasil, donde él dice la gente está bailando en la calle, está con el carnaval, son alegres. Me voy a ir a una iglesia muy alegre, pero era el mismo formato. Lo que pasaba en Chile se repetía tal cual en Brasil. Y vivimos este modelo de copiar, ¿no? O de hacer como tipos McDonald's en distintas culturas, y Sí. dejando de lado la idiosincrasia de cada persona, de cada comunidad, de lo que rodea al individuo, y en vez de ser libre en adorar a Dios, en exaltar a Dios desde su cultura, desde su vivencia, le encajamos un prototipo de cómo debería adorar a Dios, de cómo debería orar a Dios, de cómo debería. Entonces, esas estructuras creo que han hecho más daño. Sin duda, fíjate, lo que sucede es esto. La iglesia se convirtió en un ente aniquilador de culturas, pero ¿a partir de qué o en qué momento? Bueno, existieron varios fenómenos. A muchos no les gusta reconocer esto, pero es una realidad. O sea, la conquista tuvo mucho que ver en la imposición religiosa, nos guste o no. Pero luego también estos movimientos en nombre de la liberación o de la libertad, perdón, que surgieron en los Estados Unidos, se convirtieron en movimientos. O sea, de 1800 para acá surge un montón de grupos. Lo que sucede, el principio de adoctrinamiento es el mismo. El misionero va a venir ahora a América Latina a traer la iglesia verdadera. Ahora, fíjate bien qué es lo que ocurre. Crecimos cantando himnos traducidos. O sea, todavía nos hicieron el favor de traducirnos sus propios himnos, que no tenían nada que ver con nuestros contextos. Son hermosos, algunos son hermosos, pero otros es como, ¿qué me estás diciendo? O sea, esto no tiene nada que ver con mi experiencia de fe. O sea, cantamos la experiencia de fe de otro. ¿Qué es lo que encontraste ahí? Una expansión de la conquista. O sea, y anulamos culturas, y la gente llegó a pensar que sus propias costumbres y tradiciones eran malas, eran diabólicas, eran paganas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que queremos ver un solo modelo. Y la unidad realmente tiene el término diversidad, unido. Bueno, amarrado a ella, pues, para que no suene la redundancia, pero no puede haber unidad si no hay diversidad, porque entonces no es unidad, es uniformidad. Y el concepto que vemos en el Nuevo Testamento es unidad, no uniformidad. Hay que abrazar esa diversidad. La fe se vive en comunidad, pero cada comunidad la vive en su propia libertad, en la libertad de su contexto, de sus decisiones y de la forma en que quiere avanzar. Esto de replicar los modelos, por ejemplo, el pastor Ulises decía que en Haití cantaban, por ejemplo, un himno, el nazareno rubio está pasando por acá, y todo era negrito dentro de la congregación, y cómo inconscientemente, ¿no? A través de la cultura norteamericana, las canciones, las películas, nos proyectan un cristianismo que está totalmente alejado de la realidad. También cómo se replica dentro de las denominaciones, ¿no? También
qué películas se pueden ver, qué películas no, qué canciones se pueden escuchar, qué canciones no. Y esto va formando pensamiento, va formando hábitos, va formando creencias, termina repercutiendo, para bien o para mal, dentro de esa congregación, a ese individuo que está mamando, que está recibiendo todo ese contenido.